Seguimos con temas de Venezuela. Las mujeres y niños migrantes que huyen del derrumbe económico corren un mayor riesgo de ser víctimas de explotación sexual y trata de personas. Expertos aseguran que la desesperación de conseguir dinero y enviar a sus familias los convierten en presas fáciles y vulnerables para sus viajes por Sudamérica. Incluso los niños son obligados a mendigar. En esta parte del programa quiero saludar a Juan Carlos Garzón, director del área de dinámicas del conflicto y negociaciones de paz de la Fundación Ideas para la Paz. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes. ¿Cuáles son las amenazas para estas mujeres y niños migrantes? No sé si sea por parte del narcotráfico, la guerrilla, o cuáles son estos factores que los amenazan. Bueno, lo que hicimos en la Fundación Ideas para la Paz fue un estudio en donde analizamos la situación de seguridad de las distintas fronteras. Hicimos un estudio sobre específicamente la frontera con Venezuela, en Norte Santander y Arauca, y ahí encontramos múltiples riesgos y vulnerabilidades de los migrantes, entre ellas el tema del tráfico de personas y la explotación sexual. Aunque no es lo único, ahí hay grupos armados ilegales de gran tamaño. Está el Ejército de Liberación Nacional, que es una guerrilla, el EPL, las disidencias de las FARC. Son distintas las expresiones de criminalidad y también redes locales. Entonces, en un entorno de economías ilegales, de disputa entre estos actores y en un contexto de vulnerabilidad de estos migrantes, pues ellos se ven gravemente afectados. Ahora, ¿cuánto tiempo les lleva acercarse a sus víctimas, a niños o a familias de escasos recursos que, por un lado, tal vez no sepan que están expuestos a estos riesgos o, por otro, no están listos para enfrentarlos? Bueno, debo decir que el estudio no profundiza explícitamente en la explotación sexual y tampoco en el tráfico. Lo que hicimos nosotros fue valorar los distintos riesgos, y lo que nos hemos encontrado es que a medida que el flujo de migrantes aumenta, pues también aumenta la victimización y su utilización por parte de distintas redes. Hay que decir que, por ejemplo, estas redes de explotación no son redes nuevas, sino que más bien aprovechan este flujo migratorio para integrar a mujeres en situación de vulnerabilidad y explotarlas. Entonces, digamos que esa es la situación en general. ¿Qué factores juegan en su contra? ¿Qué las vuelve más vulnerables, en este caso, ya que habla de las mujeres? Pues básicamente ellas vienen en una situación económica muy difícil, llegando a unas poblaciones en las cuales hay unas oportunidades laborales limitadas, en donde pues estas personas, estos migrantes, están dispuestos algunas veces a arriesgar, digamos, su seguridad, la de sus familias, con tal de conseguir algún ingreso. Entonces, un factor muy importante es esa vulnerabilidad económica, pero también tenemos que decir que a lo largo de la frontera colombiana, pues también hay una débil presencia estatal en algunas zonas y redes que llevan ahí, digamos, desde varios años atrás. Entonces se confluye el flujo migratorio con esas múltiples vulnerabilidades y una situación de seguridad en deterioro que hace que estas mujeres estén finalmente en una situación de riesgo. Usted hace mención a que hay zonas donde la fortaleza del Estado, pues, o la presencia del Estado no sería la idónea. ¿Qué pasa cuando gobiernos, por ejemplo, como el ecuatoriano o el peruano, deciden tomar decisiones como, por ejemplo, pedir el pasaporte, no solamente la cédula? Que claro, en este momento están dando prioridad a personas de la tercera edad, a mujeres embarazadas y a niños. Pero ¿qué pasa cuando la gente alcanza a escuchar este tipo de noticias y siente que no le van a dar el permiso, el apoyo para cruzar legalmente estas fronteras y recibir apoyo en otros países? ¿Los vuelve más vulnerables frente a estos grupos que los amenazan? Claro, finalmente, si uno repasa la manera como los países han reaccionado a las situaciones de inseguridad en las fronteras, lo que se encuentra son medidas reactivas,
son medidas generalmente bilaterales y en este momento estamos en un contexto en la región políticamente difícil, con una tensión de Colombia con Venezuela, pero también los países respondiendo con medidas como estas a la preocupación por los flujos migratorios. En medio de eso quedan los migrantes que tratan de encontrar un lugar donde quedarse, donde asentarse con sus familias. Entonces, decisiones como pues limitar la entrada a los migrantes, pues finalmente los expone también a una incertidumbre y a una indecisión sobre en qué lugar pueden encontrar un lugar seguro. Y seguramente pues eso puede ser utilizado por las distintas redes criminales. ¿Cómo hemos vulnerado como ciudadanos del mundo a los migrantes cuando no necesariamente no son bien recibidos? Me refiero a casos de discriminación a través de la palabra, de un hecho, pero entre ciudadanos, entre iguales, más allá del trabajo del Estado, de la policía, del ejército. Entre ciudadanos, ¿cómo estamos vulnerando los derechos de los migrantes? Pues allá hay distintos tipos de respuestas y si bien también por un lado hay una preocupación por parte de la ciudadanía ante el flujo de migrantes y versiones que apuntan a que se ha deteriorado la seguridad sin mayores evidencias, yo también rescataría que hay distintas respuestas muy valiosas que diariamente salen en los medios de comunicación en las cuales distintos ciudadanos le dan una mano a estas personas que han sido no expulsadas, pero sí por la situación de crisis, pues llevadas a ir a otros territorios. Entonces creo que las respuestas son muy cruzadas, pero sí hay una gran responsabilidad en sentido de humanidad y de compasión con estas personas que finalmente deberían llevarnos a tomar decisiones que sean menos discriminatorias y que haya un entorno de mayor colaboración con estas personas que están en esta situación de vulnerabilidad. Juan Carlos, en mi caso soy mexicana y hemos dado seguimiento a noticias de mujeres venezolanas que llegaron a México a trabajar como acompañantes, como escorts, y entraron a por desgracia, a una red criminal donde narcotráficos las explotaban, abusaban sexualmente de ellas. Y hemos tenido el caso reportado de haber sido asesinadas. ¿Ustedes han detectado algún foco rojo que vaya en este sentido? Que grupos de delincuencia internacional estén ocupando a estas mujeres para capturarlas o, ya que las tienen identificadas, meterlas a estas redes? Creo que es muy importante que hayas puesto el caso de México por una razón, y es que en Colombia esta situación está saliendo ahora a la luz. Tenemos poca información, a veces no prestamos la atención debida y si no tomamos las medidas necesarias esto podría escalar a una situación aún peor. Creo que hay de verdad una obligación de entender mejor este fenómeno, que las autoridades puedan tomar acciones disuasivas y que no esperemos a que tengamos una situación como la que hemos tenido, por ejemplo, en las fronteras mexicanas, donde hemos visto múltiples casos de homicidio, incluso desapariciones, que hoy en Colombia no podemos asegurar cuál es la dimensión del fenómeno que estamos atendiendo, pero lo que sí podemos decir es que es urgente tomar una decisión y respuestas por parte del Estado ante este riesgo. Le agradezco a Juan Carlos Garzón, director del área de dinámicas de conflicto y negociaciones de paz de la Fundación Ideas para la Paz. Gracias por estar con nosotros.